espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. La humanidad necesita de la conciencia cósmica. En general, los esfuerzos humanos están dirigidos hacia una existencia carente de conciencia. Conocer el futuro significa estar afirmado en el presente. Conocer el significado de la seidad significa estar convencido de la meta-idoneidad de la existencia. La cooperación con el cosmos está expresada vívidamente por medio de los portadores del fuego. El ser humano ha sido concebido en la conciencia de la seidad como el arquetipo de manifestación perfecta, capacitado potencialmente para expresar dicha conciencia. Por ello, la humanidad necesita de la conciencia cósmica, necesita comprender el significado de la seidad. Esta comprensión le permitirá tomar conciencia de la meta-idoneidad de la existencia y, con ello, afirmar el presente apoyándose en el conocimiento del futuro. De este modo, la humanidad coopera con el cosmos, siendo los abanderados de esta cooperación los portadores del fuego. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos de nuevo a que nos acompañéis en la 27ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la conciencia de la seidad. Organizan la caravana Paco Ortiz y Lori Bermúdez.
La influencia espiritual emanada desde la conciencia cósmica queda plasmada en las creaciones musicales de Juan Carlos García y Jesús Aragón. La conciencia cósmica impulsa la evolución espiritual e inspira las reflexiones de Jesús Jurado y Ricardo Alfonso Camacho. Saludos, Ricardo, Jesús. Hola, buenas tardes. Con el gusto, la alegría de estar compartiendo con ustedes estas reflexiones, porque finalmente con todo ello va para nuestro propio ser interno. Muchas gracias, un saludo a todos. Pues una gran oportunidad, una nueva jornada, la número 27 de esta caravana hacia Shambhala, para intentar desentrañar precisamente uno de los grandes misterios de la creación, esa gran conciencia arquetípica denominada la Seidad. Un gran misterio que, desde luego, para nosotros es, valga la redundancia, tremendamente misterioso. E incluso para algunos expedicionarios puede resultar contradictorio. Y me explico. Venimos hablando de la seidad y entendemos que la seidad, es el concepto de Dios en el aspecto inmanifestado, es decir, no se ha producido diferenciación de forma, no se ha producido manifestación de forma, y por lo tanto, en esta seidad se encuentra potencialmente todo. Es lo que en programas anteriores tratamos de explicar mediante analogía con el ejemplo de la presa. Toda esa agua embalsada que contiene potencialmente toda la energía dispuesta para la manifestación se podría equiparar a la seidad. Pero claro, si estamos hablando de esto, ¿cómo podríamos explicar que al mismo tiempo estamos hablando de un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico, que se suponen que son cuerpos manifestados? Aparentemente es una contradicción, pero podríamos explicar que no es así, ¿no? Así es. En realidad, todo está allí, todo está presente. Pero sabemos que hay una esencia que es inmutable, que no cambia, que es el ser en sí, pero que tiene toda la fuerza, toda la fortaleza, toda la energía, todo el ser. Pero toda esa potencia de aquella seidad, de aquel absoluto, no va a estar así por siempre, puesto que requiere en cierto momento manifestarse. Y cuando se va a manifestar es cuando puede buscar los canales, los caminos para encontrar manifestación a través de lo objetivo, a través de los cuerpos de distintas entidades. Y es así como logramos encontrar que esa gran seidad finalmente, en su esencia, busca canales de comunicación, de manifestación. Y vemos todas las entidades en distintos grados, desde el pequeño y minúsculo átomo hasta los más grandes cúmulos y cúmulos de galaxias. Es allí el gran reto que tenemos de ir comprendiendo lo que es este cosmos absoluto. Al mismo tiempo, otra de las grandes cualidades de esta entidad, de este aspecto arquetípico por excelencia, es la capacidad de expresar omnisciencia, algo que para los seres humanos es remotamente lejano. Sin embargo, para esta entidad arquetípica, este aspecto del Creador, implica ni más ni menos conocer el campo de manifestación a la perfección, tanto el de manifestación como el arquetípico. Eso solamente lo puede tener una entidad de esa evolución. Eso implica que se pueda manifestar totalmente, que conozca el principio y el fin, y sobre todo esa frase que nos gusta a los humanos repetir, que para la divinidad, para lo absoluto, no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Es un continuo presente. Y en ese continuo presente, allí encontramos esta gran cualidad del absoluto, la omnipresencia. No está en el pasado, no está en el futuro, está en el presente, en el eterno ahora. Pero para ello debemos de comprenderlo nosotros
los seres humanos que estamos en un proceso de evolución. ¿Cómo saber que la divinidad, la gran energía de la seidad, del absoluto, está presente en todo lo que existe? Y esta omnipresencia nos permite empezar a reconocer lo que es divino en todo lo que nos rodea. Hay que empezar por uno mismo, por el propio ser, y empezar a extenderlo con todos aquellos que nos están rodeando, pero luego a todo el paisaje, al paisaje tanto social como natural, y encontrar la divina presencia en todo. Cuando esto se logra, podemos encontrar ya un camino en verdad de contacto, porque la propia luz va aumentando a medida que vamos encontrando que nuestra alma es inmortal. Y así es como podemos encontrar también que, como una gota de agua en un inmenso mar, el ser humano puede encontrar presencia divina en todo, y el océano, cuando eso sucede, se vierte totalmente en él. Y ahí estamos hablando ya de una gran conciencia cósmica a la cual ha penetrado en aquel buscador. La luz y el amor han sido los canales para poderlo realizar. Al mismo tiempo, cuando se tienen estas cualidades, estos tres aspectos manifestados, se puede manifestar a través de lo que se denomina omnidifusión, esa capacidad irradiatoria de la seidad que se expresa en todo su campo manifestado. De ahí que dijéramos antes que no había ni pasado, ni presente, ni futuro, un eterno ahora iluminado por una gran conciencia arquetípica, y que precisamente no hay separatividad entre el campo de manifestación y la esencia de esa entidad. Es todo uno. Este uno, para los humanos, es muy difícil de comprender porque nosotros somos múltiples, somos diversos. Pero en los momentos más sublimes de contacto interno, nos acercamos tímidamente a lo que la seidad significa. Cada vez que abocamos por una vida simplificada de acuerdo a las leyes divinas, por ejemplo, estamos viviendo esa capacidad que expresa la omnidifusión, la seidad, la conciencia cósmica. Jesús, has hablado de simplicidad y hemos expresado 4 cualidades de la seidad o de la conciencia de la seidad que parecen bastante complejas. Sin embargo, la sabiduría queda expresada siempre en las fórmulas más sencillas, y la fórmula más sencilla que quizás podría explicar esta naturaleza de la seidad la constituye una palabra sencilla, un monosílabo: ser. Ser, que no es lo mismo que existir. De hecho, es la esencia que se manifiesta a través del mundo fenoménico de expresión. Pero es un ser, hablemos con propiedad, que está muy lejos de nuestra conciencia. Sin embargo, nosotros estamos en su conciencia, y lo que nos anima a nosotros es esa gran conciencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del ser, de nuestro logo solar, debemos de imaginar y visualizar una gran entidad, pero esa energía tiene la esencia que habíamos señalado, la omnipresencia, la omnisciencia. Pero ¿cómo se va a manifestar? Tiene que buscar entonces vehículos como lo es su propio sistema, que lo va a crear. Este ser requiere en su momento de manifestarse, y el gran ser busca ahora no solamente ser, que ya lo es, ahora es ser y realizar, y tiene que ir a la inmanencia que hay en el ser humano, porque allí va a vivir, ahí se va a manifestar, y tiene que estar en la trascendencia, en la totalidad. Cuando hablamos de la seidad, siempre estaremos recurriendo al principio de analogía, porque la seidad es algo tan grande, tan difícil de comprender para los humanos que estamos en esta época, que sería verdaderamente imposible comprenderlo todo.
Pero cuando nos apoyamos en la analogía y cuando vemos lo que está más cercano a nosotros, por alguna forma decirlo, nuestro logos solar, nuestro logos planetario, ahí tenemos puntos de apoyo para ir comprendiendo el propósito del ser y el propósito de realizar que se van a estar manifestando. Pues empleando la analogía a la que hace referencia Ricardo, vamos a utilizarla, al igual que en jornadas precedentes, pues para comprender cómo sería o qué representaría esta seidad y esta conciencia de la seidad en nosotros, el ser humano. Y la analogía que hemos encontrado es precisamente el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que atesora todo el código genético que sirve para establecer el patrón de desarrollo del cuerpo humano y sus etapas de desarrollo. Además, este ADN, curiosamente, sirve para que el ser humano evolucione físicamente y además está organizado físicamente de forma helicoidal. Y venimos haciendo referencia a que el aspecto evolutivo se manifiesta simbólicamente mediante una espiral ascendente. Es muy curioso que dentro de nuestro metabolismo, de nuestro cuerpo físico, de nuestras células, estén precisamente esa red que hemos hablado del ADN, con esos 64 puntos o cadenas que curiosamente son los mismos puntos o cuadrados que tiene el tablero de ajedrez. Qué curioso. Y si se suma el 6 y el 4, pues sale 10. Y 10 sabemos que es el número supremo, el cumplimiento del propósito. Por lo tanto, esta entidad cósmica se manifiesta en todo lo manifestado. Dios es un ser creador. Dios, cuando estamos hablando de Dios, en la forma en que podamos imaginarlo, ya es complejo para nosotros imaginar el Dios de nuestro universo, que es el más cercano para nosotros. Mucho más complejo poder imaginar al Dios de la seidad, lo que va a dar origen a todo. Pero finalmente, en esa manifestación que hablábamos de ser y realizar, Dios se manifiesta de triple forma. Y vamos a tener lo que en Occidente conocemos más como el Dios Padre, el poder, la voluntad. Y vamos a tener lo que es la Dios Madre, la inteligencia activa, el místico Espíritu Santo, la fuerza creadora. Y al estar uniendo el poder y la voluntad surgirá el tercer punto, el Dios Hijo, el amor, la unión, lo que va a permitir en esa Trinidad encontrar caminos para que se manifieste precisamente esa genealogía del ADN que se menciona. ¿Cuántas claves existen en el cosmos que se van a entregar en cada entidad como nuestro Dios solar para que se vayan manifestando? Vivimos dentro de una conciencia de ese Dios creador, donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, pero gradualmente iremos penetrando en una voluntad mayor, omnipotente, que nos dará paso a una conciencia cósmica, pero está impregnada de las mismas claves. Por eso, cuando vamos estudiando lo que es el ser humano, comprendiéndolo, de ahí podemos, por analogía, empezar a comprender lo mayor, lo que está en lo superior. Además, has hecho referencia, Ricardo, al aspecto trinitario de la naturaleza del ser y, claro, estamos hablando de analogías, estamos hablando de seidad como aspecto inmanifestado y de el aspecto forma manifestado, que ya no sería seidad, sino que tendría ese grado de conciencia de la seidad en la manifestación. Entonces, claro, se podría pensar que, al igual que el ADN necesita de dos células, una masculina y otra femenina, para su creación,
precisamente en ese aspecto trinitario y manifestado al que has hecho referencia, encontraríamos analógicamente la formación del ADN en el ser humano. Es decir, en el ser humano partiría de un aspecto inmanifestado al que llamaríamos seidad, y luego sería el aspecto manifestado, la molécula del ADN, que permite nuestro desarrollo evolutivo en cada vida en la que encarnamos. Así es. De hecho, es una forma, esta dualidad, esta polaridad de dos células, una positiva de carga positiva y otra negativa, son las necesarias precisamente para que el proyecto de la seidad, esa conciencia arquetípica, se pueda manifestar y ser consciente plenamente en los mundos densificados que corresponden a este aspecto de inteligencia. Por lo tanto, se necesitan las dos polaridades. En el fondo es una. El por qué los humanos vemos dos radica en nuestra orientación hacia el mundo fenoménico. El día que traspasemos esta barrera, por expansiones de conciencia, sujetas a la evolución, evidentemente comprenderemos que solamente existe el uno, el gran ser, el absoluto. Pues profundicemos ahora en cómo se puede difundir esta conciencia cósmica. Y lo haremos apoyándonos en el aforismo 363 del libro Agni Yoga. Es un hecho científico que las ondas de la energía psíquica actúan como rayos astroquímicos. Regiones de acción y oposición pueden observarse desde la más grande distancias. La acumulación de las ondas del espacio, como la conciencia del cosmos, afecta todos los receptores sensitivos más de lo que lo hace la voluntad personal o la conciencia del mundo astral. Uno puede imaginar el poder de estas ondas precipitándose sobre el mundo, llevando en su despertar innumerables gozos o terrores. En primer lugar, el primer párrafo del aforismo hace mención a los rayos astroquímicos, es decir, aquí ya existe un componente científico que además se ha descubierto, y es la influencia energética que los astros ejercen en todos los ámbitos del universo, y que cuando inciden en los seres que son receptores de estos rayos, pues se producen en estos receptores unos cambios de naturaleza transmutadora. Si miramos un poco cómo funciona una tormenta, la lluvia, nos podemos decir siempre, sobre todo para la gente del campo, que el agua es vida, trae vida. Bien, lo que hace el agua es que ayuda a que la tierra acabe cogiendo y asimilando mejor los nutrientes que están en la propia tierra. Eso hace que en respuesta al sol acaben los frutos, acaben desarrollándose mejor y expresando su verdadero arquetipo, que es de belleza en el reino vegetal. Cuando esto lo aplicamos al reino humano, lo que nos damos cuenta es que los científicos han descubierto que están continuamente cayendo una serie de energías, unos rayos, unas ondas de muchísimos nombres variados, y nos preguntamos, ¿y esto para qué? Estas ondas, estas chispas, estos rayos que no vemos muchísimas veces porque son invisibles al ojo humano, pero que las máquinas lo detectan, en realidad llevan implícito el propósito, la voluntad de la seidad. Por lo tanto, la seidad se está manifestando en el mundo manifestado. Y cuando estamos hablando de la energía, de esos rayos de energía que ya mencionaba Paco, estamos hablando de lo que es la fuerza angélica. Estamos hablando de lo que se señalaba como el místico Espíritu Santo, la totalidad de la fuerza angélica, desde los elementales constructores, los elementales de la naturaleza, los 4 elementales, hasta las más esplendentes e inenarrables jerarquías angélicas. Pero estas energías que están en todo el cosmos se están manifestando de muchas formas. De ahí que cuando hablamos de las constelaciones, no solamente son rayos de energía, puesto que son cualidades
psicológicas de aquellos astros, de aquellos planetas, de aquellos lobos solares, de aquellas constelaciones. Por lo tanto, estamos entendiendo cómo hay una entidad que está generando un pensamiento y hay otra entidad que está con una energía que va a tomar ese pensamiento y lo va a traducir en alguna forma, en algún producto de cualquier nivel. Y aquí vemos nuevamente la dualidad, lo masculino, lo femenino, que constituye la fuerza angélica en su totalidad y que está ayudándonos para crear. Con estos dos elementos estamos prácticamente manifestando la magia organizada que existe en todos los niveles. Es la creación en sí y no escapa ninguna entidad a este principio. Conforme estamos hablando, estoy pensando que estamos circundados por múltiples energías y a lo mejor esas energías son las responsables de que algunas veces nos sintamos de una manera o de otra inexplicablemente. ¿Qué opináis de esto? Porque ahí pienso muchas enfermedades que pudiera ser causa de estas energías que recibimos y que a lo mejor no estamos ni preparados para recibirlas. De hecho, lo que los humanos entendemos por astrología está basado en estas energías que emanan las constelaciones, que emanan los planetas. Por lo tanto, estas energías no son de aspecto visible, pero sí que conforman una determinada conciencia que a su vez conforma un aspecto físico. Así podemos saber por las energías de rayos que según la energía que hay en un planeta hay una conciencia determinada. Si en una ciudad hay una determinada energía, la gente que vive en ella va a tener un determinado comportamiento, una determinada manera de acercarse a su personal arquetipo. Y evidentemente estas energías acaban conformando todo eso que los humanos entendemos como bueno o malo. Es decir, es el campo de manifestación de la conciencia, la dualidad en la que vivimos. Pero cuidado, no es que la seidad sea dual, que no lo es. Somos nosotros en nuestra escasa percepción del proceso. Sí, esos vórtices de energía que vienen pues de todas partes, en el caso nuestro, por ejemplo, de todos los signos zodiacales y de varias otras entidades que están muy próximas a nuestro sistema solar, como es la magnífica estrella Sirio, todas están emanando distintas energías. Pero no hay que olvidar que el ser humano es un logos, un pequeño logos, un Dios en potencia, un Dios que está por manifestarse algún día como tal. Y al ser creador, comete errores, porque hay ignorancia todavía. La evolución no ha llegado a tal grado que él pueda comprender cuando piensa, cuando siente, cuando actúa, cuando habla, cuando se relaciona, de que lo hace a veces en forma indeseable. Y se crean por el ser humano distintas entidades que finalmente atraen otras entidades de baja vibración que podríamos conocer como enfermedades y que pueden influir en el cuerpo del ser creador, del ser humano que lo está generando. De ahí la gran responsabilidad de reconocernos como seres creadores y de cuidar exactamente, con mucho cuidado, todo lo que vamos generando. De allí alcanzaremos la armonía que necesitamos, no solo como individuos y como grupos, sino como humanidad toda. Los seres humanos que recibimos estas energías podemos reaccionar de dos formas. O bien nos adaptamos y se provoca en nosotros una acción evolutiva de carácter transmutador, o bien rechazamos, bien por pasividad o bien simplemente por oposición, no reaccionamos evolutivamente ante estas energías, sino que lo hacemos de modo involutivo. Y por eso el aforismo lo describe este aspecto diciendo que en el caso de una acción transmutadora se despiertan gozos y en el caso de un rechazo evolutivo pues se despiertan terrores.
Evidentemente, la dualidad nos conduce a esta percepción. Nuestro propio grado de percepción del arquetipo nos conduce un momento a aceptarlo gozosamente, con alegría, y en una primera etapa, evidentemente, a rechazarlo. Todo cambio de conciencia va siempre acompañado de esta grandísima dualidad. Y hasta que uno no ve la síntesis y se comprende que el gozo, en este caso la alegría interna por un estado nuevo de conciencia, y el miedo a tenerlo o a perderlo, son cuestiones humanas, hasta que esto no lo percibamos, no vamos a poder vivir en ese estado de eterno gozo que todas las grandes filosofías nos han dicho que Dios tiene reservado para sus hijos. Y además la clave del aforismo estaría en el párrafo que indica que precisamente la acumulación de las ondas del espacio son la conciencia del cosmos. Evidentemente, las ondas del espacio son la conciencia del cosmos, porque estas ondas simplifican o sintetizan esto que hemos hablado antes, al principio, esas 4 cualidades: inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia y omnidifusión. O sea que nunca debemos de sentirnos solos, porque no estamos solos. Claro, continuamente estamos irradiados por la conciencia divina. Y estamos rodeados de él. Exacto. De la seidad. Lástima que le demos la espalda. Qué lástima. Somos parte de una gran sociedad de entidades divinas. Estamos en ese proceso de incorporarnos. De allí el valor que van a tener en su momento, el final del sendero, en el camino, las grandes iniciaciones. 5 grandes iniciaciones que el ser humano va a alcanzar, que cuando llegue a la 4ª, como Arad, se va a poder empezar a manifestar en él una mayor claridad. Podrá entrar con esa conciencia que tiene a una conciencia mucho mayor. Pero bien dice Loli, no estamos solos. Hay una gran comunidad que nos acompaña, que nos observa, que nos apoya, y a la más leve invocación acuden las energías, la fuerza angélica en nuestra ayuda. Siempre es así. Pues ya que sabemos cómo se difunde la conciencia cósmica, analicemos cuál es el objetivo de esta conciencia cósmica en el momento presente. Y para ello lo haremos pues recurriendo a los textos de varios libros, ¿no? Libros que además fueron escritos hace aproximadamente entre 170 y casi 200 años. Y hago este pequeño apunte porque hablamos del momento presente, en el sentido de que estos textos son de plena actualidad y que además el transcurso de 200 años en lo que es el proceso de evolución cósmica, bueno, es una infinitésima de segundo, vamos, es nada, ¿no? Pues el primer texto es el aforismo 231 del libro La Llamada, Hojas del Jardín de Moria. ¿No veis que la conciencia cósmica está en convulsión? El plan del Creador no puede ser alterado. En los tiempos actuales, efectivamente, la conciencia cósmica está en convulsión, los tiempos son convulsos y además se tiene que cumplir el plan del Creador. Y esto es corroborado en el aforismo 392 del libro Infinito 2. El despertar actual del cosmos trae un despertar al espíritu. Este aforismo es importantísimo y hace referencia al papel que cada ser humano tiene ante este despertar del cosmos. De hecho, nosotros debemos comprender como humanidad que tenemos una responsabilidad total respecto al propósito de la seidad. Hay una etapa en la evolución humana donde vivimos de espaldas a esa gran realidad. Nos acordamos de Dios o de lo que representa ese aspecto tan elevado en momentos de nuestra vida donde la dualidad nos atenaza. Y cuando hemos alcanzado un mínimo de equilibrio o de pseudoequilibrio basado en las posesiones materiales, automáticamente nos olvidamos de esa entidad. Sin embargo, hemos de decir una cosa: si despertamos de verdad
y superamos la dualidad, no olvidemos que la prueba, el parto de una nueva conciencia, tiene que ir acompañado de, en primer lugar, de una pérdida de todo aquello que nos atrapa en la dualidad. Así es. Por eso cuando estamos hablando de una nueva era que estamos en el momento presente, nos está diciendo que debemos buscar el equilibrio de esos dos extremos. Esa es la gran tarea. Y por eso en esta era de Acuario, en esta signo del zodiaco, de un zodiaco superior, vemos que se van a manifestar muchas de las cualidades que se están necesitando en nuestro globo solar, en nuestro amado planeta y en su humanidad. De ahí que Acuario, la era de Acuario, viene a ser una gran oportunidad de transformación, de cambio. Pero no es simple. Aunque la humanidad ha seguido un curso intensivo de desarrollo para que esté en sincronía con aquellas grandes iniciaciones que también tienen las grandes entidades, como es nuestro propio logos planetario o nuestro amado logo solar, ¿cómo hacer que coincida también la humanidad en esa sincronía y se puedan dar las grandes transformaciones? Para eso se ha dado en esta era como un gran milagro el poder entender lo que es la soledad, lo que es el no tener nada, ir abandonando todo para que en esa soledad se encuentre el equilibrio y se haga la luz. Pero es una responsabilidad de todos, aunque hay un grupo de servidores del mundo que trabaja intensamente, es necesario que se sumen más almas a este gran propósito. No es simple el poder encontrar un equilibrio en una enorme soledad. Estamos ante un cambio de era, y este cambio de era requiere de una respuesta global de la humanidad. Esta respuesta queda bien delimitada en el aforismo 54 del libro Infinito 2. Si la humanidad comprendiese el propósito del ser, entonces podría unirse a la creatividad cósmica. Cuando sea posible penetrar las esferas de la verdadera creatividad cósmica, la conciencia cósmica se manifestará. Esa manifestación será el nacimiento de esta nueva raza de seres humanos a la que hemos hecho referencia en innumerables ocasiones, y el posibilitar el que esta raza haga de la Tierra un planeta sagrado. Por eso la importancia a la que he hecho mención de que se requiere la colaboración de la humanidad, no de seres humanos con carácter individual, sino de la humanidad. Y por este motivo, desde hace aproximadamente, pues desde que empezó Blavatsky con su labor de difusión, pues se está dando a conocer la sabiduría eterna. De hecho, hemos de entender que los humanos estamos abocados a vivir en conciencia grupal. La era de Piscis nos ha intentado preparar, pero sin embargo hemos caído en el error de ver el grupo no tanto como una opción de desarrollo de la conciencia, sino como una especie de colchón en el cual descansar y recostarnos. No es eso. El ser humano está previsto que pierda la conciencia individual abocada a la forma o egoísta, trabajando en grupo, y para eso hay que conocer ese arquetipo superior. El día que un grupo mínimamente pueda expresar una porción mínima de la seidad, se extenderá como una mancha por todo el planeta Tierra y hará un vuelco total. Y entonces esa conciencia de grupal, de conciencia de humanidad, será una realidad. Entonces sí que se verá en el plano físico de forma clara lo que significa el aspecto, la idea, el concepto supremo de la seidad. Cuando hablamos de la creatividad, tanto humana como toda de cualquier entidad, estamos hablando de tener una mente completamente vacía de cosas, pero que se llena de la plenitud del propio Dios. ¿Cómo lograr esto en nuestra humanidad?
en cada individuo y ahora con el gran valor del grupo. Es el momento de trabajar en grupo. Es el momento de decir, hágase en mí, Señor, tu voluntad. Ir abandonando el libre albedrío para que esa creatividad que está ahí latente pueda llegar a nosotros, seamos canales de esa creatividad y ese Espíritu de Dios que hable a través de nuestro propio ser, que nos haga pensar, que nos haga sentir. Eso será la creación. Estaremos inmersos en un gran movimiento, pero no será fácil. La humanidad presente tiene ese gran reto. ¿Cuánto de la masa humana podrá hacer en su momento el deseable cambio? Estar decidido, que su conciencia se amplíe y decir, me voy a transformar. ¿Cuánto será? ¿Serán necesarias pruebas difíciles? Porque tal parece que el ser humano aprende muchas veces por dolor más que por reflexión. ¿Cómo podemos apoyar la gran transformación cuando logramos abandonar el pasado, no preocuparnos del futuro y vivir en el eterno ahora, en el tiempo de Dios? Además, el aforismo prosigue en el sentido de que la humanidad, además de cooperar con esta creatividad cósmica, debe esforzarse hacia un perfeccionamiento ilimitado. Junto a la creatividad del cosmos, el espíritu humano, que es parte de este, está activo. El equilibrio cósmico exige esfuerzo hacia el perfeccionamiento ilimitado. Entonces nos encontramos con que ese arquetipo que queremos alcanzar lo debemos expresar. Si lo expresamos un porcentaje mínimo de los seres humanos, querrá decir que el terreno está preparado para que esa gran entidad elimine las barreras impuestas por los humanos y se pueda manifestar totalmente. Imaginemos por un momento lo que puede ser una civilización donde el principio de la buena voluntad, que es uno de los aspectos de la seidad que a los humanos nos hace la vida más llevadera, la buena voluntad, imaginemos por un momento lo que supondría para la humanidad que un tanto por ciento elevado de la misma viviera sobre el postulado o con el postulado de la buena voluntad. Este mundo sería completamente distinto. Esos extremos del karma que vemos continuamente, gente que no tiene trabajo, ni vivienda, ni hospitales donde poder ir porque no los puede pagar, ni puede comer, eso no existiría. Por lo tanto, hemos de entender que hemos de continuar trabajando en la manifestación de ese arquetipo, pero no esperemos que lo haga otro, Lo hacemos nosotros, los humanos, y mejor estar organizados en grupo y ver el efecto que tiene un grupo cuando el alma del grupo domina y se manifiesta específicamente en los miembros del grupo. Dios, en su gran sabiduría y reflejando desde la seidad lo que hemos señalado de lo que es su ser, se ha manifestado como luz, amor y poder divinos. A la humanidad de la tierra se le entregó la luz a través del gran ser iluminado conocido como el Buda. A través del Cristo se entrega a la humanidad aquel segundo gran principio que es razón y ser de este universo de segundo rayo, que es el amor divino. Pero aún así no ha sido suficiente. Hay luz, hay amor, pero no ha penetrado completamente en las grandes masas humanas. Todavía falta. ¿Y qué va a suceder? Que se está deseando que haya hombres y mujeres de buena voluntad y que transformen esa buena voluntad no solo en ser buenos, sino en acción, en el servicio. Y surge así lo que se llama la voluntad al bien. Con estas energías de voluntad al bien, sí se puede empezar a transformar nuestra humanidad con el efecto que tendrá al propio desarrollo del logos planetario y la consecuencia también, porque están ligados íntimamente con el propio logos solar.
gran tarea tenemos de romper el círculo, no se pasa, que tenemos como humanidad, ascender a niveles mayores y trabajar en forma muy consciente de que es posible hacerlo. El gran grupo de seres humanos trabajando ya en ese propósito va en aumento. Hay que seguirlo impulsando. En efecto hay que seguir trabajando, pero también tenemos que trabajar nuestras personalidades, ¿no? Porque si no tenemos trabajada la personalidad, el efecto de grupo no funciona. De hecho, lo que llamamos los humanos la ley correctora, o esta que pone a cada uno en su sitio, mal llamada ley del karma, indica que todavía queda por avanzar bastante. Ahora bien, lo importante es que reconozcamos que nos hemos equivocado, porque eso quiere decir que estamos vivos, que estamos en evolución. Aquellos humanos que conocemos todos, me imagino, que responden muy básicamente al gran arquetipo de la conciencia de masa, generalmente no reconocen nunca que se hayan equivocado, que hayan tomado decisiones erróneas. Tienen por bandera culpabilizar de su situación a los demás. Unos lo culpan al Creador, otros a los demás, otros a las condiciones medioambientales, pero son muy pocos realmente comparativamente con la gran cantidad de seres humanos que hay en el planeta Tierra encarnados, que reconocen una parte de responsabilidad. En la medida en que uno reivindique esta responsabilidad de manifestar el gran arquetipo porque percibe de manera intuitiva o racional esos rayos energéticos de la seidad e intenta agarrarse a los mismos para ir al centro, es decir, acercarse al aspecto más elevado, la humanidad, siguiendo ese ejemplo, cambiará radicalmente. Cada vez habrá más seres humanos que apuesten por el bien general, independientemente del color de la piel, de la religión, orientaciones personales, etcétera, etcétera. Se trata de manifestar eso. Estamos en Acuario y las energías acuarianas son muy propicias para que comprendamos plenamente qué es la seidad. Sí, nuestra humanidad está transformándose, pero para ese despertar es necesario que el individuo, como bien decía Loli, trabaje su personalidad, que no se identifique como personalidad, e incluso a veces solamente como el cuerpo físico que ve en el espejo todos los días, sino que se identifique que también tiene un cuerpo de emociones que tiene que equilibrar, que tiene un cuerpo mental que debe llevarlo a la serenidad, la armonía en su cuerpo físico, y entonces sí, como alma dirá, tengo un gran trabajo que realizar, pero no hacerlo solo. Ya bien se ha dicho en esta gran oportunidad de la era de Acuario, el trabajar en grupo será lo magnífico, y así podremos colaborar en verdad para que todo pueda avanzar. Cierto, hay unos señores del karma que quizás más que sean el castigo que cree la humanidad, son las oportunidades de transformarnos, de cambiar. Un señor de los registros que llevará puntualmente todo aquello que estemos haciendo, pensando, sintiendo, pero que tiene el propósito de despertar nuestra conciencia de cada uno y como grupo a niveles mayores y hacer que la conciencia de nuestro logos planetario vaya en aumento. Hemos hablado de la difusión de la conciencia cósmica, de cuál es su objetivo en el momento presente, cuál es la respuesta que la humanidad debe dar a esta conciencia cósmica, y ahora pasamos a analizar cómo evoluciona la conciencia cósmica de la mano de la humanidad. Sabemos, porque, en fin, nos lo dicen los libros, nos lo dicen muchas enseñanzas esotéricas, muchas filosofías, muchas religiones, sabemos que la conciencia cósmica impulsa al espíritu humano. Pero ¿qué ocurre si el espíritu humano, y sobre todo si responde de modo colectivo mediante una negación a este impulso vital? ¿Qué es lo que ocurre? Nos da la respuesta el aforismo 54 del libro Infinito.
Al negar el impulso vital de la conciencia de la seidad, la humanidad destruye la verdadera semilla de la existencia. Es muy importante este aspecto final de destruir la verdadera semilla de la existencia, puesto que previamente ha hablado de la humanidad como colectivo es la que niega este impulso vital de la conciencia y por lo tanto se destruye la semilla de la existencia. ¿Esto podría significar una explicación para los cambios de raza que cada millones de años se producen aquí en nuestro planeta? Pues podría ser un indicio claro de cómo funciona. Cuando se ha agotado un propósito, es decir, ya no hay más contenido en esa semilla, evidentemente se niega ese proceso. Sin embargo, ¿qué sucede? Se genera automáticamente una transmutación de esa raza, en el ejemplo que has puesto, y empieza a surgir una nueva. En un momento determinado comienzan a venir a la encarnación cuerpos físicos con diferentes características. Y esto ha sucedido en la historia de la humanidad, aunque científicamente no tengamos una constatación palpable. ¿Qué indica? Que ha habido un cambio en los niveles muy elevados y a través del mecanismo de respuesta de los humanos, que es nuestro vehículo etérico, se han sembrado las bases para que poco a poco y en un periodo muy largo de tiempo surjan cuerpos que respondan mejor al acercamiento de la seidad. No olvidemos una cosa, los humanos, por lo que expone la teosofía, en el planeta Tierra empezamos a aparecer hace muchos millones de años, pero teníamos una forma que de humana no tenía nada. Pero el arquetipo de humano se manifestó en un periodo, el periodo Atlante, en la mitad de su evolución, bastante parecidos a los actuales. No olvidemos que la teosofía, la filosofía esotérica, nos habla de seres de 4 y 5 metros de altura en la lejana Lemuria, prácticamente inviable para la economía del planeta, para el equilibrio ecológico del planeta, igual que esos grandes animales, grandes reptiles de hace centenares de millones de años. ¿Qué indica? Que ese arquetipo se agota porque ha llegado a lo último, ha quemado su último cartucho. Sin embargo, ese mismo reino empieza de forma automática y sorprendente, fruto de esos rayos que están continuamente bombardeando positivamente la creación, en este caso el planeta Tierra, acaban generando unas nuevas formas y así sucesivamente. El día que una parte de la humanidad responda plenamente a la conciencia de grupo, evidentemente la humanidad será completamente distinta, pero por el camino evidentemente algo va a haber, un cambio radical. Sí, cuando se está hablando de la transformación humana, queremos decir con esto que hay grandes cambios en un planeta respecto a su humanidad. Se supone que habrá en cada planeta, en su cuarta ronda, 7 razas raíces, cada una con 7 subrazas, 49 subrazas en total, pero cada una con su arquetipo. Y bien decía Jesús, cuando en la etapa Lemur se desarrolla ese hombre todavía bestializado en su apariencia, se va a lograr en esa raza Lemur, la llamada raza negra, un arquetipo que se conoce como de belleza. Y allí en el plan divino se alcanza el arquetipo de belleza que, claro, ya pertenece a la humanidad. Vendrá después la raza Atlante, con grandes avances ya también, pero que tiene la posibilidad y la obligación, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al plan divino, de desarrollar otro arquetipo conocido como la bondad. La bondad, que aunque no logró impregnar en toda esa raza y va a sufrir cataclismos, pero ese arquetipo se logró, se alcanzó. Y cuando estamos ahora ya en la raza aria, estamos en la quinta raza y vivimos la quinta subraza de esa raza raíz. Y el gran arquetipo a lograr se está desarrollando y es el de la verdad. Quiere decir entonces que falta todavía camino y se sospecha que ya están naciendo
ya hay presencia de vestigios de la sexta subraza en nuestra humanidad. Implicará mejores vehículos en todos los sentidos para que el propósito divino pueda en verdad manifestarse. ¿Y qué va a pasar cuando se llegue finalmente a todas las 7 subrazas de la séptima raza raíz? Imaginemos que habrá grandes transformaciones, una belleza, una bondad, una verdad, una unidad y otras cualidades de la humanidad que le harán resplandecer al planeta, ahora sí, como un planeta sagrado. Pero ese es el camino y estamos en ese proceso. Esta evolución de la conciencia de la seidad evidentemente está encaminada hacia el infinito. Aforismo 57 del libro Infinito. Al darse cuenta de que el sendero al infinito es esa orilla de la playa hacia la que la energía espacial más elevada es impulsada por la fusión con la esencia de todo lo que existe, uno puede afirmar que el cosmos crea la conciencia de la seidad. Y para complementar este aforismo podemos emplear nuevamente una analogía, ya que hace referencia a una orilla de una playa. La analogía es precisamente el océano. El océano permite que en su superficie se puedan desplazar las olas. Estas olas serían las oleadas de la energía espacial, las oleadas de la energía psíquica que se van transmitiendo por cada una de esas gotas que forman el océano. ¿Y qué ocurre cuando llega a la orilla de la playa? Pues que estas olas irrumpen en la orilla de la playa con mayor o menor violencia y se produce analógicamente una interacción en la materia de esta energía espacial que procede del océano con la energía espiritual que late en el interior de cada partícula de mota de polvo o de roca que constituye la playa. Es una forma de hablar de la evolución. Las oleadas de vida es un acompasamiento entre esta gran corriente energética, estos rayos de expresión de la seidad y el mundo donde la seidad se manifiesta. Esta perfecta interacción, como son las olas del mar, indican a las claras cuál es el proceso de manifestación, lo lento que es, lo acompasado y rítmico que es y lo que sucede cuando este ritmo cambia. Cuando de repente esas olas pacíficas y silenciosas rompen contra las rocas con una violencia increíble. Es curioso que el mar atraiga tanto y cuando hay estos grandes temporales mucha gente se acerca a los espigones hasta donde puede para ver la fuerza del océano. Y precisamente la fuerza del océano son esos rayos de la seidad manifestándose en estos planos más densos. Y es así también, con este ejemplo que se da, que nos trae a la mente aquella ley de atracción. Atracción-repulsión, una ley de economía que va uniendo tanto a la materia como al espíritu. ¿Cómo lograr ese gran equilibrio entre la materia y el espíritu? Entre lo que es la gravedad y lo que es la fuerza que expulsa hacia el exterior. Fuerzas centrífugas, fuerza centrípeta y que nos marca ritmos ya no solo de nuestro propio planeta, sino el ritmo del corazón del propio Sol y a su vez del Sol o de la entidad mayor a la que nuestro logo solar pertenece. Todo es un ritmo como ese oleaje del mar en la playa. Todo es un ciclo, ciclos que se van cumpliendo y que tienen el gran propósito de abrir la conciencia de Dios, ya no solo a nivel personal, sino que ese propósito sea ahora una conciencia de tipo universal. Y cuando esto se logra, mediante estos ritmos, mediante estos ciclos, también tendremos oportunidad de llegar a tener una conciencia de tipo cósmico, porque será la parte de expresión con la que estaremos entrando en contacto. Todo esto es lo que nos espera como humanidad en este largo y bello proceso.
largo para nosotros como personalidades, pero realmente es breve en todo lo que es los tiempos de Dios. Si existe algún aforismo que pueda explicar clara y detalladamente cuál es el proceso de la evolución de la conciencia de la seidad, es el aforismo 97 del libro Infinito 1, y por ello lo analizaremos párrafo a párrafo. El corazón siempre fue considerado como el símbolo del que guía. La vida se expande por ese símbolo. Corazón, símbolo por antonomasia. Pues sí, porque es el vórtice energético central tanto de lo que queremos ser, de lo que queremos alcanzar y la idea más arquetípica y racional que tenemos de la seidad, porque vemos en nosotros que ese punto de equilibrio supremo, el chakra cardíaco, relacionado con el chakra coronario, es el punto donde la esencia, el alma, la seidad se manifiesta. Y cuando estamos hablando del corazón de Dios, hablando de nuestro Dios, estamos hablando de un centro de sensibilidad, un centro de sensibilidad universal y de sensibilidad cósmica como propia reflexión, y el cual lleva a las humanidades, no solo de nuestro planeta, sino de todas las humanidades del sistema solar en donde estamos inmersos, para que se estén proyectando desde ese corazón las energías del amor sabiduría, que es esa sustancia que ha creado nuestro universo, en este segundo universo que está manifestándose como si fuera su personalidad. Y de allí que al estarse manifestando, también lo está vinculando a un centro cósmico de amor superior, un corazón cósmico, y que igual tiene el fenómeno de la sensibilidad en todos los niveles. De allí que poder encontrar a través de nuestra sensibilidad la presencia de Dios en todo, será que se está cumpliendo este gran propósito divino desde su corazón. Prosigue el aforismo con una referencia respecto al corazón cósmico y el espíritu. El que guía y el guiado están afirmando la significación de la conciencia cósmica. En realidad, el guía y el guiado es precisamente esa conciencia que quiere emular al Creador, a esa energía vital que lo domina. Cuando somos capaces de realizar esa síntesis, nos hemos identificado bastante con la seidad. Y vamos a encontrar que el guiado y el que guía forman una unidad, y no es una unidad casual. Hay una necesidad por la presión de los tiempos, por la evolución que a veces se acelera porque debe de sincronizarse con el todo, y hay una demanda que tiene la humanidad para sus situaciones difíciles. Invoca y surge la respuesta, y llega así alguien que va a guiar, que va a poner orden, que va a poner incluso, a veces en forma muy drástica, el orden que requiere cierta situación, la humanidad toda en su conjunto. Pero la humanidad siempre ha tenido el apoyo de estos grandes seres, conocida como doctrina de los avatares, de estos avatares que van llegando periódicamente de todos los niveles y que están apoyando con su luz, con su amor y ahora con su poder divino los caminos de la humanidad. Allí tenemos los grandes seres que nos apoyan y estamos en espera en el retorno de un gran ser que podrá traer el poder de la voluntad divina. Ya no va a ser el amor, sabiduría, ahora será el poder divino que seguramente podrá poner orden en muchas situaciones difíciles que hoy vivimos como humanidad. Así es que el guiado tendrá siempre la oportunidad de transformarse.
Al guiado y a la espera de ese ser al que hace referencia, pues se refiere precisamente el siguiente párrafo del aforismo. El que se espera y el que espera están expresando la razón cósmica. El que espera porque, fruto de su experiencia, elabora un razonamiento en el que su entendimiento se pone en el más allá, en el infinito, en los aspectos superiores, y como consecuencia de ello, espera a que llegue precisamente un gran ser al que cada religión le da una denominación diferente: Cristo, Maitreya, Kalki Avatar, Muntazar, etcétera, etcétera. Los humanos, en esta expresión, el que se espera y el que espera, tenemos la gran contradicción de nuestra conciencia en estos planos más densos. Y es que todos tenemos una idea de cómo debe de ser esa seidad, pero esa idea está ligada a nuestro actual estado de conciencia. Imaginemos por un momento que hayamos podido ya transmutar esa idea peregrina, compleja, difícil de asimilar, de lo que significa la seidad. Y mientras tanto no hemos hecho lo suficiente para manifestarla mínimamente. Hay un conflicto aparente entre lo que esperamos, que es muy sublime, y el nivel de conciencia que tiene el que espera. Si nos dejamos de lado las figuraciones, las creaciones mentales, personales, sobre la seidad, y somos capaces de vivir una vida que acepte esta realidad, pero desde un punto elevado de trascendencia, de conciencia elevada, no identificándose en la dualidad, pues esta ya existe, sino en la vida que anima esa dualidad, al final nos daremos cuenta que no hay que esperar absolutamente nada, que es la vivencia contemplativa exquisitamente equilibrada de la vida con mayúsculas lo que nos acercará definitivamente a la seidad. Y va a tener la humanidad que de alguna manera invocó la ayuda, porque no puede con las pruebas que él mismo ha generado, la misma humanidad, pero pide ayuda. Y siempre va a haber una respuesta desde los niveles más altos. Pero para eso siempre habrá lo que se llama las vinculaciones, tanto de lo que son los avatares como en el caso de la humanidad ahora tenemos un vínculo con la gran jerarquía, conocido ese grupo como el nuevo grupo de servidores del mundo. Y seguramente la jerarquía tendrá algún contacto o directo o con alguna vinculación con Shambhala. Y Shambhala a su vez tendrá una vinculación con nuestro logo solar. Y habrá algunas vinculaciones, algunas entidades que podrán estar haciendo esa bella labor. El que guía, el que invoca la ayuda y el que está esperando la transformación va a reconocer que la responsabilidad de ese cambio radica en él. De ahí la gran apertura cuando decimos: vacía tu mente, quédate en silencio y escucha desde el corazón lo que tienes que hacer y hacerlo, ya desligados del pasado, indudablemente. La evolución se produce por un acercamiento o una llamada de los planos superiores hacia los inferiores y una respuesta de estos planos inferiores hacia los superiores. El que llama y el que responde están expresando el acuerdo cósmico. Acuerdo cósmico que de alguna forma sella la participación de ambas partes en este plan evolutivo al que venimos haciendo referencia. Y finaliza el aforismo con un párrafo que de alguna forma sintetiza todo lo expuesto. Todos los sentimientos del creador del cosmos están dirigiendo los pasos hacia una vida más elevada. Sí, sí, sí. Pues bien, queridos hermanos, ha sido una jornada tremendamente productiva. Los hados del destino han querido que estemos pasando frente a ese monte sagrado, a ese sagrado Kailas, una de las
civilizaciones, cuna de las religiones de más raigambre que existen en el planeta, y es el punto donde vamos a establecer nuestro campamento y donde podremos realizar nuestra última reflexión. Pues mi reflexión de hoy es el pensamiento de estar contenidos todos en la seidad. Cuando ha comentado Ricardo y hablaba del logo solar que se manifiesta con un sistema solar, nosotros somos tan pequeñitos en comparación con una inteligencia, una sabiduría tan extensa como puede ser un logo solar. Me pregunto si ese sistema solar es como un trocito de la divinidad, como podría ser en nuestro cuerpo pues el hígado, un riñón, etcétera, o el cuerpo de Dios es más extenso y va más allá como nosotros. No solo somos un hígado, un riñón, y no sé, y recuerdo que lo que es arriba es abajo. De hecho, la omnisciencia, una de las características, una de las características de la seidad es conocer perfectamente y delimitar y eliminar a la larga esa separatividad que existe entre lo de arriba y lo de abajo, que solamente existe para los humanos, para aquellos humanos que todavía pues no han podido despertar de verdad. Unos lo intuyen, otros lo ven directamente y muchos soñamos con ese momento. Y recordar que cuando estamos hablando de la divinidad, la más cercana a nosotros, como es el logo solar, estamos hablando de una entidad increíble que no logramos imaginar completamente, solamente lo intuimos y la intuición nos va dando algunas pautas para lograr comprender la grandeza, la maravilla de ese ser. Y quizás también no olvidar que en alguna parte se nos ha dicho que el actual logo solar en alguna ocasión, en el pasado remoto, fue un ser humano, en alguna ciudad, en alguna nación, en algún planeta, en algún sistema solar propio, pero que ha producido un cambio, una gran transformación y hoy está allí, con sus propios planetas, que son también sus cualidades, con sus humanidades. Vean con esta visión el destino maravilloso que hay para cada ser humano, porque somos seres creadores, mónadas que llegarán a la conciencia y a la actividad. Y lo que hoy se nos pide a todos, no solamente tener amor, sino ponernos en acción, dar el servicio a cada instante. Frente a este sagrado Monte Kailas, que para muchas culturas representa el lugar donde se asienta precisamente la divinidad, prosigo con la reflexión que habéis hecho cada uno de nosotros y de alguna forma trato de enlazar con lo que se ha expuesto, y es la evolución a través de la toma de conciencia. Si realmente queremos entender que estamos hechos a imagen y semejanza, considerémonos, como ha dicho Loli, que somos una célula en el cuerpo de Dios. Esta célula tiene impresa su conciencia en ella, que es el ADN. El ADN nos ayuda a progresar, nos ayuda a evolucionar. Y quizás nuestra labor no deba ser complicarnos mucho en tratar de comprender lo incomprensible, sino simplemente comprender lo necesario, aquello que está a nuestro alcance, sino que realmente lo más importante es hacer nuestro trabajo bien como célula. Y ese trabajo de perfección y ese trabajo bien hecho como célula para que el cuerpo del cosmos, el universo, se mantenga con buena salud, pues de alguna forma consiste en ser buena persona, tener conciencia de que formamos parte de esta unidad, erradicar de nosotros todos los sentimientos egoístas, todas las acciones egoístas, en definitiva, hacer de nuestra vida diaria un propósito
acto de acción continuo y permanente encaminado hacia lograr el bien común del que tanto venimos hablando. Espíritus viajeros, almas en evolución. Desde que el ser humano tiene uso de razón, los instructores de la humanidad le han indicado el sendero de la evolución. Sin embargo, en lugar de esforzarse colectivamente en caminar por dicho sendero, la humanidad concentra todas sus energías en acciones y actitudes inmovilistas e incluso involucionistas. Cuando seguimos el sendero de un instructor de la humanidad, de un maestro, nuestros pasos avanzan con un ritmo marcado por el deseo por el bien común. Nuestro cáliz es alimentado por el fuego cósmico y establecemos el vínculo entre el espíritu y el magneto cósmico. De este modo, nuestra razón nos conduce hacia la razón cósmica y, en el esfuerzo por alcanzar este logro, manifestamos la belleza de la cualidad del ser. Aforismo 169 del libro Infinito. ¿Con qué frecuencia la humanidad revela entendimiento por el esfuerzo verdadero? ¿Cuánta energía se disipa innecesariamente? ¿Cuántos esfuerzos innecesarios estratifican las esferas? ¿Cuántas manifestaciones son incompatibles con la evolución? Recordemos la parábola de la joven que conoció en espíritu al Maestro como la corona de su existencia. Tal sendero debe considerarse como un avance irresistible hacia el sol. Cada espíritu puede afirmar para sí mismo un sendero irresistible. El ritmo principal reside en el deseo por el bien común. Por lo tanto, la senda del espíritu lleva sin vacilar a la consumación afirmada. Guardamos con gran santidad el espíritu que llena el cáliz con el don de los fuegos cósmicos. Por esto se forja el vínculo entre el espíritu y el magneto cósmico. Usted ha dicho con acierto que la razón engendra razón. Una fórmula así podría llevar al espíritu hasta los umbrales del conocimiento. Añadiré, desde la razón hasta la razón. Y, además, la belleza de la cualidad del ser está en el esfuerzo por alcanzar ese logro.